Muchas gracias, Petrus. Y tal cual como vos lo decías, este año se cumplen 186 años de la Villa del Cerro, o el Cerro como le quieran llamar, y por eso nosotros en estos móviles mañaneros vamos a compartir en este barrio junto a Gerardo Pérez, periodista y además profesor de historia, que nos va a contar un poco la historia de este lugar. Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos, los de este móvil y los del móvil que viene. Y bueno, hay mucha historia para contar de este barrio. Sí, primero que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar para contar parte de la historia de la villa, que por otra parte me toca de cerca porque yo soy de acá. Entonces hay un movimiento especial a la hora de contar algunos de los hechos trascendentes de la historia de lo que empezó siendo como Villa Cosmópolis, ¿no? Y si bien debemos hacer referencia a que nace por allá por 1834, 4 años después de que naciera el país, de que el país fuera independiente, hay algunos hechos anteriores que a la barriada los enorgullecen, y uno de ellos es el hecho de que el nombre de la capital deriva del Cerro de Montevideo, ¿no? En uno de los primeros aspectos fuertes e identitarios en donde los serrenses se golpean el pecho. Es decir, Montevideo nace y tiene origen por el Cerro de Montevideo, ¿no? Por este accidente geográfico sobre el cual estamos parados. Hay un montón de teorías al respecto de por qué surge y cómo se forma la palabra Montevideo, pero en definitiva no podemos eludir el hecho de que la palabra monte deriva del cerro. Después, quizás un segundo momento importante tiene que ver con lo que fue la construcción de la fortaleza, ¿no? Ya ahí en la época colonial también, pero en una época un poco más avanzada, a principios del siglo XIX, en donde muchas recomendaciones de muchos ingenieros militares habían dicho que no era necesario construir la fortaleza en este lugar, porque en realidad no iba a cumplir la función que querían que cumpliera, que era la de proteger la ciudad. La fortaleza debía construirse en la falda del cerro. Pero de todas formas el lío decidió hacerla en este lugar, y con el tiempo se dieron cuenta de que no tenía mayor utilidad, por que el alcance de los cañones no tenía la potencia necesaria como para defender la ciudad, pero de todas formas se constituye en un ícono para el barrio, para la ciudad y para el país en general. Pasa eso con el cerro, que no pasa en todos los barrios, y es que mucha gente del país conoce este lugar. Tiene una vista, ustedes verán, espectacular. Claro, y también muchos turistas, ¿no? Cosa que no pasa con mucha gente que a la hora de visitar Montevideo escoge algunos lugares, y este es uno de los lugares, ¿no? Como para elegir, para tener en cuenta. Después de este momento, quizás sí, ahí tendríamos que hablar de la fundación de Villa Cosmópolis, como te decía, ya por 1834, en un momento en el que el país estaba recién nacía, daba sus primeros pasos, estaba complicado. ¿Llegaban muchos inmigrantes? Sí, en esa época eran más los inmigrantes que los orientales. Recién nacía, entonces casi no había uruguayos, no podemos hablar de uruguayos, ¿no? Obviamente que el proyecto de fundación de Villa Cosmópolis está pensado para la llegada de inmigrantes, pero también estaba pensado en aquella época, y tenemos que tener presente eso, de que estamos hablando de una época completamente diferente, estaba pensado para tener mano de obra esclava. Acá cerca, en lo que hoy es Capurro, estaba el caserío de los negros, y toda esta zona oeste va a usar esa mano de obra, ¿no? El cerro también se va a servir de esa mano de obra esclava. Pero en este surgir de Villa Cosmópolis va a estar en el medio metida la Guerra Grande. Y la Guerra Grande va a entorpecer un poquito ahí el desarrollo de los primeros años. La Guerra Grande, que va desde 1839 hasta 1852, va a detener el desarrollo, y después sí, la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, ahí le podríamos decir el siglo de oro para la villa, ¿no? En donde cobra una vitalidad a través primero de los saladeros y después de los frigoríficos, que hace que esto se convierta como en una pequeña república, ¿no? En una ciudad casi independiente, en donde los vecinos vivían del trabajo que salía desde los frigoríficos, y que no era tan necesario pasar las fronteras que marca el arroyo pantanoso. Y a partir de ahí también se empieza a forjar como una fuerte identidad en el barrio, que no pasa eso también en otros barrios de Montevideo. Es decir, el cerro está marcado como límite con el arroyo pantanoso, ¿sí? Y eso le genera también sentirse a muchos vecinos como de un lado de la ciudad,
y el otro está del otro lado del arroyo y tiene que ver todavía con ese sentimiento, ¿no? Que muchos sienten hasta el día de hoy. Como pasó en muchos barrios de Montevideo, como pasó en Uruguay en general, luego de las guerras mundiales, luego de la guerra de Corea, los capitales empiezan a ir. Estas industrias empiezan lentamente a descender en cuanto a su producción y es el momento que más le duele al barrio, en el cual los vecinos van a empezar a perder fuentes de trabajo y van a tener que salir a buscar trabajo en otras partes de Montevideo y se pierde aquel microclima que existía en aquel momento, ¿no? Con una vida social y cultural muy importante también. ¿Qué lugares podemos ver ahora de esos frigoríficos o grandes estructuras, fábricas que funcionaban? Bueno, acá está el PTI del Cerro. Claro, lo que hoy es el PTI del Cerro era el frigorífico Artigas, pero también había otros que no podemos tomarlos desde aquí arriba. Está el frigorífico Swift a nuestras espaldas, ¿no? Lo que son las ruinas. ¿No? Porque por lo menos claro, se ha reconstruido de alguna manera, claro, se ha reconvertido y está funcionando de otra manera. Pero... Claro, forma parte de un nuevo proyecto del barrio que le da también cierta vitalidad. A nuestras espaldas el Swift y más hacia la zona de Casabó tenemos lo que era el frigorífico Nacional. Por ahí los 3 puntos fuertes, del otro lado del Pantanoso estaba el frigorífico Castro, ya desde La Teja. ¿Cuándo pasa a llamarse Villa del Cerro puntualmente? En realidad nace como Villa Cosmópolis, ¿sí? Y después el uso de los vecinos es que le empieza a decir Villa del Cerro, sí. Bien, muchas gracias, Gerardo. Nos vamos a quedar por acá recorriendo el cerro. Vamos a estar 12:10 aproximadamente en el Teatro Florencio Sánchez en Grecia, entre Norteamérica e Inglaterra. ¿Por qué les marco la dirección y les digo que a esa hora vamos a estar ahí? Porque vamos a salir a caminar con Gerardo para seguir conociendo mucho más sobre la historia de este barrio, pero nos gustaría encontrarnos con vecinos, que nos cuenten anécdotas del barrio, hace cuánto que viven. Hay un gran sentido de pertenencia al lugar, como lo decía Gerardo en la nota, por eso nos gustaría encontrarnos con ustedes. 12:10 aproximadamente, vamos a comenzar una caminata desde el Florencio Sánchez, así que bueno, los que quieran ir, los esperamos. Ahora seguimos con ustedes. Gracias, Cairo. Seguimos en el cerro celebrando los 186 años de este barrio, que formalmente seguimos con Gerardo Pérez, periodista y profesor de historia. Se conmemoran en diciembre los 186 años. Es verdad, es decir, la fecha de fundación remite al 30 de diciembre de 1834, pero en realidad muchos vecinos toman esa fecha, pero como dijimos hace un ratito, es más profunda y más amplia y ahí hay como el inicio de un proyecto económico, ¿no? Pero viene desde antes, incluso, ¿no? Perfecto. Vamos a saludar a algunos vecinos que se acercaron. Primero a Lorelei Ardizono, amiga de la casa. Trajo muchas más galletitas de avena de las que hay acá, pero ya entre móvil y móvil comimos unas cuantas. Les mandamos un beso enorme, estuvo hablando con nosotros recién. Y también, hablando un poco de lo que pasa con los barrios, vino otro vecino, sí, Gerardo, que estuvo hablando contigo, porque vio nuestro primer móvil, Antonio. ¿Qué problema tenía Antonio con el límite de los barrios? Pueblo Victoria, La Teja. Ya nos fuimos a otro tema, pero brevemente. Sí, pero no es un problema. En realidad es una cosa preciosa que pasa en muchos barrios y es que muchas veces no nos damos cuenta cuán arraigado tenemos la cuestión barrial y los sentimientos que despiertan, ¿no? Y todo lo que los vecinos muchas veces quieren defender ese lugar que aman, ¿no? Y en La Teja, Pueblo Victoria, se presenta una discusión que es súper interesante, que es ¿desde cuándo es La Teja y cuándo fue Pueblo Victoria? Que da como para armar otro móvil desde La Teja para conversar sobre esto, pero brevemente Samuel Lafone funda como Pueblo de la Victoria en 1842, pero hay registros que desde antes ya se hablaba del Rincón de La Teja, como consecuencia de que las construcciones y los techos sobre todo estaban, valga la redundancia, construidas con tejas, ¿no? Tenía mucho que ver también ahí el trabajo de los esclavos. Pero hay una puja durante mucho tiempo entre cuáles son los límites del Pueblo Victoria y cuáles son los de La Teja. La gente, los vecinos, ha impuesto un nombre sobre otro y hoy por hoy La Teja se ha impuesto ante Pueblo Victoria, pero muchos vecinos todavía luchan y quieren rescatar esa memoria del Pueblo Victoria que fue en honor a la reina de Inglaterra. Bien. Vamos a volver al cerro, pero estaba buenísimo contarlo. Aparte cayó con documentación, todo. No, muy bueno. Le mandamos un beso enorme al televidente que se acercó. Y ahora vamos a hablar un poco más del cerro, ¿no? Arrancamos en el Teatro Florencio Sánchez y también queda pie a toda la parte cultural
cultural de este barrio? ¿Qué pasaba? ¿Cuáles fueron las épocas doradas? No sé si se llama así de alguna manera. Sí, hoy decíamos el siglo de oro, ¿no? Pero sobre todo en la primera parte del siglo XX, cuando ahí estaba en plena etapa de ebullición los frigoríficos, la revolución industrial se presentó en diferentes barrios de diferentes formas. Acá en el Cerro llegó con la forma de frigorífico y eso le dio mucha vida al barrio. Cada rincón, cada calle, cada esquina es un pedacito de historia. En este caso estamos caminando por la calle Grecia, estuvimos parados frente al Teatro Florencio Sánchez, que en otra época fue el Cine Apolo, esa época en la cual el Cerro contaba con 4 cines y de alguna forma eso muestra toda esa autonomía económica y cultural que tenía el barrio. Los vecinos tenían una oferta cultural muy amplia. Hoy el Florencio Sánchez intenta rescatar y valorar todavía todo lo que hay para mostrar desde acá. Es esa época que los vecinos recuerdan con tanto cariño. ¿Por qué el nombre de las calles? Que es importante. Sí, tiene que ver con la fundación y con el objetivo de atraer inmigrantes, ¿no? Villa Cosmópolis, como dijimos, es el nombre con el cual se funda la barriada y el objetivo era atraer mucha inmigración y de alguna forma para hacerlos sentir cómodos se empezaron a nombrar las calles, que eso va a venir más adelante, más o menos en 1867 se van a empezar a establecer los primeros nombres con nombres de países. Y buena parte de la sociedad de Montevideo hoy sabe que las calles del Cerro son nombres de países. Grecia, Portugal, Holanda, en memoria a todos esos inmigrantes que forjaron este barrio como tantos otros, ¿no? Porque somos un país de inmigrantes, ¿no? Gerardo, nos tenemos que despedir saludando a los vecinos. Mirá, ya salió una vecina a la vereda, ya otro vecino, agradeciéndoles. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Gerardo. Me encantaría seguir recorriendo barrios de Montevideo que nos cuentes la historia. De hecho, va a haber un libro que vas a sacar en breve que relata historias de barrios de Montevideo. Sí, primeros días de octubre se va a llamar Un barrio, 1000 historias y vamos a estar contando la historia de muchos de los barrios de Montevideo. Buenísimo. Muchas gracias, Gerardo Pérez, por habernos acompañado y conocer muchísimo más de este barrio tan querido de Montevideo. Nosotros nos despedimos. Que pasen bien. Chau, chau.